En los rincones más profundos del silencio que a veces envuelve el corazón humano, puede surgir una voz con un poder transformador capaz de cambiar vidas por completo. Esta es la historia de Abram, quien luego sería conocido como Abraham, un hombre cuyo destino fue forjado por una voz así, una voz que no se escuchaba en el aire, sino que resonaba clara y autoritariamente en su interior, instándolo a dejar atrás todo lo conocido. Abraham, considerado el patriarca de muchas naciones, escuchó y obedeció un llamado que lo llevaría a través de desiertos y tierras inexploradas. No se trataba de una aventura ordinaria, era un viaje de fe y promesas, donde cada paso adelante estaba guiado por promesas divinas y visiones de un futuro glorioso. Su vida, llena de desafíos y bendiciones, se convertiría en el fundamento de un legado que perduraría a través de las generaciones. Este relato no solo narra su viaje físico, desde Ur de los Caldeos hasta la tierra prometida de Canaán, sino también su travesía espiritual. Explora cómo un hombre común, inmerso en la cultura politeísta de su época, se transformó en el patriarca de tres de las mayores religiones del mundo. Su historia es un testimonio del poder de la fe y de la intervención divina en los asuntos humanos. Acompáñame en este viaje narrativo, desde la llamada divina inicial hasta la culminación de una promesa que se extiende más allá de las estrellas. La vida de Abraham está entrelazada con eventos que desafían nuestra comprensión de lo posible y lo imposible, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia fe y el destino que cada uno de nosotros está llamado a seguir. Pero antes, comparte este video con alguien que ames. Nuestra mayor misión como creyentes es llevar la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Así que asegúrate de enviarlo a ese grupo de WhatsApp o incluso de Facebook. Seguramente no solo estarás bendiciendo tu vida, sino también la vida de tus seres queridos. Y si te gusta conocer todos estos detalles sobre cómo fueron realmente las vidas de estas personas importantes que escribieron nuestra historia, comenta abajo, quiero más, para saber si realmente estás disfrutando los videos y así poder traerte nuevos estudios completos y detallados. Ahora, sin más, continuemos con el tema principal. En Ur de los Caldeos, una ciudad donde la prosperidad de Mesopotamia tocaba el cielo con sus zigurats, Abram vivía una vida ordinaria, marcada por los rituales politeístas y las estaciones que seguían una tras otra. Pero una noche, una voz lo despertó. No una voz audible, sino una presencia abrumadora que llenó su espíritu de asombro y temor reverente. Deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Fueron las palabras que cambiarían su destino. Abraham podría haber ignorado el llamado, permaneciendo en la comodidad de su hogar, donde la predictibilidad de la vida ofrecía seguridad. Sin embargo, la promesa de ser el padre de una gran nación lo intrigó y desafió lo suficiente como para dejar atrás todo lo conocido. Este fue el primer paso de una fe que se escribiría en los anales de la historia. La obediencia a esta voz no solo implicaba un cambio geográfico, sino una transformación interna profunda. Con cada paso que Abram daba hacia lo desconocido, sellaba su compromiso con esa llamada divina. Al partir, no solo llevaba consigo a su familia y sus bienes, sino también una promesa de peso y brillo comparable al oro de Mesopotamia. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Génesis 12:2. Era un futuro cimentado en la fe y en la palabra de un Dios que Abram apenas comenzaba a conocer. Cada mañana, al despertar en su tienda, Abram enfrentaba la magnitud y el misterio de su llamado. ¿Cómo podría un hombre convertirse en la semilla de una multitud? Con cada nuevo amanecer,
La promesa se arraigaba más profundamente en su corazón, guiándolo hacia un destino prometido que aún no podía ver. Este era el inicio de un viaje que demostraría que la fe, incluso la más diminuta, puede mover montañas y trascender generaciones. Al dejar Ur, Abram llevaba consigo más que sus pertenencias, llevaba una promesa divina. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12:2. Esta promesa no solo implicaba prosperidad, sino también un impacto trascendental en toda la humanidad. En las noches estrelladas del desierto, Abram contemplaba el cielo, preguntándose cómo se cumpliría tal promesa a través de él, un simple mortal. La magnitud de la promesa divina representaba un desafío formidable, ya que Abram y su esposa Sarai no tenían hijos. La idea de convertirse en el progenitor de una gran nación parecía lejana y poco probable. Sin embargo, la fe de Abram en las palabras de Dios lo mantenía firme, creyendo contra toda esperanza. Esta fe sería puesta a prueba repetidamente, moldeando el carácter de un hombre destinado a ser llamado amigo de Dios. El compromiso de Dios con Abram se extendía más allá de las bendiciones personales, implicaba una bendición universal. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Esta parte de la promesa destacaba el papel de Abram como un canal de gracia divina hacia el mundo. A través de él y de sus descendientes, las generaciones futuras encontrarían esperanza y redención. Con cada paso que daba en su viaje, Abram se aferraba a esta promesa. Aunque las circunstancias a menudo parecían contradictorias, su corazón guardaba la certeza de que lo que Dios había dicho, Dios lo haría. Esta promesa no solo guiaba su camino, sino que también iluminaba el propósito más profundo de su vida. Ser parte de un plan divino, mucho mayor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. La decisión de dejar Mesopotamia no fue sencilla para Abram. Dejar su hogar significaba abandonar seguridad, estatus y lo familiar. Sin embargo, guiado por la promesa divina, tomó lo necesario, reunió a su familia y partió hacia lo desconocido. Este acto de obediencia es un poderoso testimonio de su fe y determinación, elementos que se convertirían en las piedras angulares de su legado. Viajar en aquellos tiempos implicaba enfrentar riesgos considerables: bandidos, animales salvajes y la incertidumbre de los recursos. Cada día de viaje era una mezcla de fe y prudencia práctica, administrando lo que tenían y confiando en que encontrarían lo necesario para seguir adelante. Este equilibrio entre la providencia y la preparación es un tema recurrente en la vida de los patriarcas. En el vasto desierto, bajo el sol abrasador y las noches frías, Abram reflexionaba sobre las palabras de Dios. Las estrellas en el cielo le recordaban la promesa divina: así será tu descendencia. Génesis 15:5. Cada estrella era una señal del pacto eterno, y cada paso que daba fortalecía su fe en el cumplimiento de esa promesa. A lo largo del viaje, Abram también enfrentaba desafíos internos. Las dudas y temores eran compañeros constantes, pero la fe inquebrantable en la promesa divina le daba la fortaleza necesaria para seguir adelante. Este viaje no solo era una travesía física, sino también espiritual, donde cada obstáculo superado fortalecía su relación con Dios. Abram no estaba solo en este viaje. Su esposa Sarai compartía el mismo llamado y juntos se enfrentaban las dificultades del camino. La fe de Sarai, aunque a veces tambaleante, complementaba la de Abram, y juntos encontraban consuelo en las promesas de Dios. Su relación era un reflejo del compromiso mutuo y la confianza en un futuro mejor. La comunidad que viajaba con Abram también jugaba un papel crucial. Familiares, sirvientes y seguidores formaban una red de apoyo esencial.
Cada miembro del grupo contribuía al bienestar colectivo, y la unidad y cooperación se convirtieron en elementos vitales para la supervivencia y el éxito del viaje. La solidaridad y el espíritu de colaboración eran fundamentales para enfrentar los desafíos del camino. En cada parada, Abraham construía altares y ofrecía sacrificios a Dios, agradeciendo por su protección y guía. Estos altares no solo eran actos de devoción, sino también recordatorios tangibles de la presencia divina en su vida. Cada altar marcaba un hito en su viaje, señalando los momentos de encuentro y renovación de su pacto con Dios. El viaje de Abraham no solo transformó su vida, sino también la de aquellos que lo acompañaban. Sus actos de fe y obediencia inspiraban a otros a confiar en las promesas divinas, creando una comunidad basada en la esperanza y la expectativa de un futuro prometido. La influencia de Abraham se extendía más allá de su familia inmediata, tocando las vidas de todos los que formaban parte de su caravana. Cada desafío superado y cada paso dado acercaban a Abraham a la realización de la promesa divina. La tierra prometida aún estaba lejos, pero la certeza de su cumplimiento llenaba su corazón de esperanza y determinación. Este viaje no era solo un recorrido físico hacia una nueva tierra, sino una peregrinación espiritual hacia una relación más profunda y significativa con Dios. Al salir de Ur, Abraham no solo dejaba atrás una ciudad, sino toda una forma de vida. En Mesopotamia había sido un ciudadano respetado, posiblemente un hombre de considerable riqueza y posición. La obediencia a la llamada de Dios significaba que valoraba la promesa divina más que su comodidad y posición social. Este sacrificio subraya la profundidad de su compromiso con seguir el plan de Dios. El viaje de Abraham fuera de Mesopotamia marca el inicio de una serie de desplazamientos que definirían su vida. No era solo un cambio geográfico, sino también espiritual. Cada paso hacia Canaán era un paso hacia la realización de la promesa divina, y cada noche en el camino reforzaba su identidad no como un caldeo, sino como el portador de una bendición divina. Al llegar a Canaán, Abraham se encontró con una tierra llena de promesas, pero también de desafíos. La diversidad de sus paisajes y la abundancia de recursos contrastaban con la presencia de comunidades establecidas y a menudo hostiles. Este era el lugar que Dios le había prometido, donde él y sus descendientes prosperarían. En Canaán, Abraham construyó su primer altar a Dios en Siquem, un acto de dedicación y gratitud. Este altar no solo simbolizaba su agradecimiento, sino también su dependencia continua de Dios en esta nueva tierra. Cada piedra colocada era un testimonio de su fe, un recordatorio tangible de la promesa divina que lo había llevado hasta allí. La vida en Canaán requería adaptación. Abraham y su familia tuvieron que aprender a convivir con los cananeos, negociando el acceso a recursos como agua y pasto para sus rebaños. Estos primeros días fueron cruciales para establecer su presencia en la región, demostrando tanto su capacidad para coexistir pacíficamente como su resiliencia. Este periodo inicial en Canaán también fue un tiempo de crecimiento personal para Abraham. Cada interacción, cada desafío enfrentado y cada solución encontrada lo preparaban para las futuras pruebas de fe. Canaán no era solo una tierra de promisión, sino también un crisol donde su carácter y su fe serían refinados y fortalecidos. Después de Siquem, Abraham se trasladó a Betel, donde erigió otro altar. Este lugar se convertiría en un punto recurrente en su vida, un lugar al que regresaba en momentos de necesidad y reflexión. El altar en Betel simbolizaba su relación continua y creciente con Dios, marcando cada visita con una renovación de fe y compromiso. En Betel, Abraham invocó el nombre del Señor, un acto de adoración y dependencia. Al hacerlo públicamente,
declaraba su lealtad a Dios ante las comunidades locales y su propia familia. Este acto no solo fortalecía su propia fe, sino que también servía como un poderoso testimonio para los demás sobre la fidelidad de Dios. El compromiso de Abraham con la construcción de altares reflejaba su deseo de establecer puntos de encuentro con Dios a lo largo de la tierra que recorría. Cada altar era un recordatorio de la promesa de Dios y un testimonio de su propia dedicación a seguir el camino que Dios le había trazado, independientemente de las pruebas o desafíos que enfrentara. La presencia de estos altares también tenía un impacto duradero en su familia y seguidores. Cada vez que veían un altar, recordaban las promesas divinas y el pacto de Abraham con Dios. Estos altares se convirtieron en símbolos de esperanza y fe para las generaciones futuras, recordándoles que, a pesar de las dificultades, la fidelidad a Dios siempre trae bendiciones. Abraham también utilizaba estos altares como lugares de enseñanza. Reunía a su familia y seguidores para contarles sobre las promesas de Dios y las experiencias que había vivido. Estas reuniones fortalecían la comunidad, uniendo a todos en una fe común y en el reconocimiento de la guía divina en sus vidas. La construcción de altares y la adoración en Canaán consolidaron el papel de Abraham como líder espiritual y patriarca. Su devoción y obediencia a Dios sirvieron de ejemplo para todos, demostrando que la verdadera grandeza y liderazgo vienen de la fe y la sumisión a la voluntad divina. La vida de Abraham en Canaán no solo estableció su legado, sino que también preparó el camino para el cumplimiento de la promesa de Dios. Cada altar, cada acto de fe y cada desafío superado acercaban a Abraham y su descendencia a la realización del plan divino, mostrando que la perseverancia en la fe siempre conduce a la victoria y bendición divinas. La importancia de Betel se reafirmaría a lo largo de la vida de Abraham, convirtiéndose en un símbolo de su viaje espiritual. En cada retorno a Betel, Abraham no solo revisaba su progreso físico a través de la tierra, sino también su crecimiento espiritual. Estos momentos de reflexión eran esenciales para recalibrar su misión y reafirmar su fe en las promesas que aún esperaban cumplimiento. La llegada a Canaán trajo consigo una prueba inesperada. Una hambruna severa azotó la tierra, poniendo a prueba la fe y la resiliencia de Abraham y su familia. Este desafío no era simplemente una crisis de recursos, sino una prueba espiritual. ¿Cómo podría mantenerse fiel a la promesa de Dios en una tierra que parecía negar la posibilidad de sustento y prosperidad? Abraham enfrentó la hambruna con decisión, pero también con incertidumbre. La escasez de alimentos amenazaba no solo su supervivencia, sino también la integridad de su familia. En este contexto, la fe en las promesas de Dios se convirtió en su refugio y guía. Esta hambruna era un obstáculo en su camino, pero también una oportunidad para demostrar su confianza en Dios. En respuesta a la hambruna, Abraham tomó la difícil decisión de dirigirse a Egipto, buscando un refugio temporal en una tierra conocida por su abundancia. Este movimiento estratégico era arriesgado, ya que Egipto era un lugar con costumbres y dioses extranjeros. Sin embargo, la necesidad de proteger a su familia y asegurar su supervivencia primó sobre los riesgos potenciales. La decisión de ir a Egipto reveló una faceta crucial de la fe de Abraham: la disposición a tomar medidas prácticas mientras confiaba en la providencia divina. Aunque la hambruna desafió su esperanza en la promesa de una tierra fértil, Abraham demostró que la fe activa a menudo requiere acción, no solo oración y espera. Este equilibrio entre la fe y la acción sería una constante en su vida. El viaje a Egipto se convirtió en un periodo de tensión y aprendizaje para Abraham y su familia.
Al entrar en una tierra extranjera, Abraham enfrentó nuevos desafíos culturales y sociales. Su llegada a Egipto no fue solo un escape de la hambruna, sino también una prueba de su habilidad para adaptarse y prosperar bajo circunstancias difíciles. En Egipto, Abraham se encontró en medio de una cultura avanzada y compleja. La opulencia del Nilo contrastaba fuertemente con la aridez de Canaán durante la hambruna. Este contraste no solo subrayó las diferencias físicas entre las dos regiones, sino que también puso a prueba la capacidad de Abraham para mantener sus valores y fe en un entorno completamente diferente. La estancia en Egipto expuso a Abraham y su familia a influencias potencialmente corruptoras. La tentación de adoptar prácticas locales y desviarse de su camino espiritual era alta. Sin embargo, la integridad y la astucia de Abraham se manifestaron cuando tuvo que proteger a su familia, especialmente a Sarai, cuya belleza atrajo la atención del faraón. La experiencia en Egipto sirvió como un crisol para Abraham. Aunque estaba físicamente lejos de la tierra prometida, su fe en las promesas de Dios fue refinada y fortalecida. Este período no solo fue una supervivencia física, sino también un fortalecimiento espiritual, preparándolo para los desafíos futuros y reafirmando su compromiso con el camino que Dios le había trazado. A lo largo de su estancia en Egipto, Abraham se dio cuenta de la importancia de mantenerse fiel a sus creencias y valores, incluso en un entorno que constantemente desafiaba sus convicciones. Esta lección fue fundamental para su desarrollo espiritual y su capacidad para liderar a su familia en la fe. La experiencia en Egipto subrayó la importancia de confiar en Dios en todas las circunstancias, no solo en los tiempos de abundancia. Abraham aprendió que, incluso en los momentos más difíciles, la fidelidad de Dios permanecía constante, y que su propio papel era seguir adelante con fe y determinación. La situación en Egipto alcanzó un punto crítico cuando Sarai fue tomada al palacio del faraón, debido a la falsa declaración de Abraham de que ella era su hermana. Este momento de crisis destacó la vulnerabilidad de Abraham y su familia, así como la protección divina que los cubría. A pesar de su error, Dios intervino para proteger a Sarai, enviando plagas al hogar del faraón para revelar la verdad. El faraón, al darse cuenta del engaño, confrontó a Abraham, quien tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Este encuentro no solo fue una humillación para Abraham, sino también una lección vital sobre la importancia de la honestidad y la confianza en la protección divina. A pesar de sus fallos, la misericordia de Dios fue evidente, salvaguardando a Sarai y manteniendo intacta la promesa. La protección divina en Egipto reafirmó para Abraham que incluso en tierras extranjeras y bajo circunstancias adversas, no estaba solo. Dios estaba activamente involucrado en su vida, guiando y protegiendo a su familia. Este reconocimiento fortaleció su fe y lo preparó para futuros desafíos, sabiendo que podía confiar en Dios para cumplir sus promesas. La salida de Egipto marcó un momento de renovación para Abraham y su familia. Regresaron a Canaán no solo con mayores riquezas materiales, sino también con una comprensión más profunda de su relación con Dios. Esta experiencia les enseñó la importancia de la dependencia divina y marcó un punto de inflexión en su viaje de fe, consolidando su confianza en las promesas divinas. Después de la tumultuosa estancia en Egipto, el regreso a Canaán fue un alivio y una reafirmación de la promesa divina. Al retornar a la tierra que Dios había señalado, Abraham se sintió renovado en su misión y en su fe. Canaán no era solo un destino geográfico, sino el escenario donde se desplegarían las promesas de Dios.
En Canaán, Abram se reencontró con los altares que había construido anteriormente, lugares donde había invocado el nombre de Dios. Estos altares no eran solo montones de piedras, eran monumentos de su jornada de fe, recordatorios físicos de su compromiso con Dios. Al revisitarlos, Abram renovó su fe y su compromiso con la visión que Dios le había dado. Este retorno también fue crucial para establecer a Abram como un líder respetado y próspero en la región. Con las riquezas acumuladas en Egipto, pudo asegurar su lugar entre las tribus locales y expandir su influencia. Sin embargo, la verdadera riqueza de Abram no estaba en sus bienes, sino en la promesa divina que lo guiaba y protegía. La reafirmación de la promesa en Canaán preparó el escenario para nuevos desafíos y oportunidades. Con cada experiencia, la fe de Abram en las promesas de Dios se profundizaba. Sabía que, a pesar de los obstáculos, estaba en el camino que Dios había trazado para él, un camino que eventualmente llevaría a la fundación de una gran nación. La convivencia con Lot, sobrino de Abram, presentó tanto oportunidades como desafíos. Ambos habían crecido en riqueza y tamaño de sus rebaños, lo que eventualmente llevó a conflictos entre sus pastores. La tierra que compartían ya no era suficiente para sostener ambos grupos, lo que puso a prueba la armonía y la cooperación familiar. Abram, buscando evitar el conflicto y preservar la paz familiar, tomó la iniciativa de hablar con Lot. Le propuso que eligieran direcciones diferentes para evitar disputas. Si tú tomas la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú tomas la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis 13:9. Este acto no solo demostraba la generosidad y el desprendimiento de Abram, sino también su compromiso con la paz y el bienestar común. Lot eligió la llanura del Jordán, una tierra fértil y bien irrigada, mientras que Abram se quedó en las colinas de Canaán. Esta separación, aunque dolorosa, permitió que ambos prosperaran en sus respectivos territorios. Sin embargo, la elección de Lot también lo acercó a Sodoma y Gomorra, cuyos habitantes eran conocidos por su maldad, lo que traería consecuencias futuras. La solución al conflicto con Lot refleja una vez más la profunda fe de Abram en las promesas de Dios. Él estaba dispuesto a renunciar a la mejor tierra, confiando en que Dios proveería y cumpliría su promesa de hacer de él una gran nación. Esta actitud de fe y desprendimiento se destacó como un ejemplo de cómo manejar los desafíos de la convivencia y la competencia por recursos limitados. Lot, enfrentado con la decisión de elegir su propio territorio, optó por las fértiles llanuras del Jordán, atraído por su abundancia y belleza, reminiscente del jardín del Edén o las ricas tierras de Egipto. Esta elección, aunque beneficiosa en términos agrícolas, lo colocó cerca de Sodoma y Gomorra, ciudades conocidas por su depravación moral. La decisión de Lot destacaba una preferencia por el bienestar material sobre las consideraciones espirituales y éticas. Abram, por su parte, permaneció en las tierras altas de Canaán, manteniendo su compromiso con la promesa de Dios. Aunque las colinas no eran tan ricas como las llanuras del Jordán, Abram confiaba en la provisión divina. Su elección reflejaba un enfoque en la obediencia y la fe, en lugar de la ganancia inmediata. Esta actitud fortalecía su posición como un líder espiritual y patriarca de una futura nación bendecida por Dios. La separación de caminos entre Abram y Lot fue más que una división física, simbolizaba dos enfoques distintos de la vida y la fe. Mientras Lot se asentaba entre ciudades de reputación dudosa, Abram continuaba su vida de peregrinación, dependiendo de la guía y provisión de Dios.
Esta divergencia marcaría profundamente sus futuros y los de sus descendientes, enseñando lecciones valiosas sobre las consecuencias de las decisiones basadas en la vista y no en la visión. Después de la partida de Lot, Dios reiteró su promesa a Abram, instruyéndole a levantar los ojos y mirar en todas direcciones desde donde estaba, ya que toda la tierra que veía sería entregada a él y a su descendencia para siempre. Esta renovación de la promesa fue un poderoso recordatorio de que aunque Abraham había cedido la mejor parte de la tierra, su obediencia sería recompensada con una herencia mucho más grande y duradera. En las encinas de Mamré, cerca de Hebrón, Abraham estableció su campamento y erigió otro altar a Dios. Este lugar se convertiría en un sitio importante en la vida de Abraham, un punto de encuentro con Dios y de revelaciones divinas. Aquí, en la paz de Mamré, Abraham encontraba consuelo y fortaleza en su relación con Dios. Y fue aquí donde su fe se fortalecería nuevamente por la palabra divina. Durante su estancia en Mamré, Dios se apareció a Abraham en una visión, reiterando la promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. A pesar de la avanzada edad de Abraham y Sarai, Dios aseguró que tendrían un hijo propio. Este anuncio desafiaba toda lógica humana, pero servía para profundizar la dependencia de Abraham en la soberanía y el poder de Dios. La renovación de la promesa en Mamré no solo reafirmaba el compromiso de Dios con Abraham, sino que también lo preparaba para los eventos que seguirían. Este momento fortalecía la resolución de Abraham de seguir caminando en obediencia y expectativa, sabiendo que cada promesa de Dios, por improbable que pareciera, se cumpliría a su tiempo. Mamré se convirtió en un testimonio de la fe inquebrantable de Abraham en las promesas de Dios. Este periodo también permitió a Abraham consolidar su liderazgo sobre su clan y fortalecer las alianzas con los grupos locales, como los amorreos. Estas alianzas eran vitales para la protección y prosperidad de su creciente comunidad. Así, Mamré no solo era un lugar de promesas espirituales, sino también un centro de actividad social y política para Abraham y su familia. La fe de Abraham fue puesta a prueba de manera única un día caluroso, cuando 3 visitantes misteriosos llegaron a su tienda en Mamré. Inmediatamente, Abraham mostró una hospitalidad excepcional, corriendo a recibirlos y ofreciéndoles descanso y alimento. Este acto de generosidad se convertiría en un encuentro divino que confirmaría la promesa de Dios y alteraría el curso de la historia de Abraham. La llegada de estos 3 visitantes trajo consigo una confirmación y un mensaje vital. Uno de ellos, el Señor mismo, reafirmó que Sarai, a pesar de su edad avanzada, tendría un hijo. Esta revelación no solo desafió la realidad física de su situación, sino que también elevó la esperanza y la fe de Abraham a un nuevo nivel. A medida que estos eventos se desarrollaban, Abraham comprendió que cada interacción y cada visita en Mamré eran parte de un plan divino más grande. La hospitalidad y la fe inquebrantable de Abraham fueron recompensadas con promesas renovadas y una comprensión más profunda del propósito de Dios para su vida y la de su descendencia. Abraham sirvió a sus visitantes con la mejor hospitalidad, preparando una comida generosa y cuidando de su bienestar. Durante la comida, uno de los visitantes, revelado como el Señor, reafirmó que Sarai tendría un hijo al año siguiente. Esta promesa, dada en un contexto tan ordinario como una comida bajo los árboles, subrayaba que los actos de fe en lo cotidiano podían tener consecuencias celestiales. La conversación que siguió reveló la profundidad de la relación de Abraham con Dios. El Señor decidió no ocultar a Abraham sus planes para Sodoma y Gomorra, mostrando una confianza y cercanía únicas.
Este diálogo no solo implicaba a Abraham en los actos divinos, sino que también le permitía participar de manera intercesora, destacando su papel como amigo de Dios. Este evento no solo reforzó la fe de Abraham en las promesas futuras, sino que también lo situó como un intermediario clave entre Dios y la humanidad. La visita de los ángeles no solo prefiguraba el nacimiento de Isaac, sino que también establecía a Abraham como un hombre cuya justicia y compasión influirían en el destino de ciudades enteras, demostrando que su fe tenía implicaciones no solo personales, sino también universales. La confirmación del nacimiento de Isaac durante la visita de los 3 ángeles fue un punto de inflexión en la vida de Abraham y Sarai. A pesar de su avanzada edad, la promesa de un hijo propio les fue reafirmada, desafiando toda duda y lógica humana. Sarai, al escuchar la promesa, rió incrédula, un gesto que reflejaba tanto el escepticismo humano como la sorpresa ante la gracia divina. La risa de Sarai ante la promesa fue abordada por Dios, quien preguntó: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Génesis 18:14. Esta pregunta no solo era un reto a la fe de Sarai, sino también una afirmación del poder ilimitado de Dios. A través de esta interacción, Sarai aprendió que la fe en las promesas de Dios debe superar cualquier duda, pues lo imposible para el hombre es posible para Dios. El anuncio del nacimiento de Isaac marcaba la continuidad de la promesa hecha a Abraham y el inicio de una gran nación. Isaac no solo simbolizaba la realización de un sueño largamente anhelado, sino también el cumplimiento de un pacto divino que perduraría más allá de sus vidas, afectando a generaciones futuras. La relevancia de este momento se acentuaba por el contexto en el que se produjo, justo antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esto mostraba que, mientras Dios juzgaba la maldad, también se mostraba fiel y generoso con aquellos que caminaban en fe. La promesa de Isaac fue un rayo de esperanza y un recordatorio de que la misericordia de Dios se manifiesta incluso en tiempos de juicio. Tras el anuncio del nacimiento de Isaac, la conversación entre Abraham y los ángeles tomó un giro más sombrío al revelarse el próximo juicio sobre Sodoma y Gomorra. Consciente del inminente desastre, Abraham se acercó a Dios con un sentido de justicia y compasión, preguntando si destruiría a los justos junto con los malvados. Este diálogo resaltaba la valentía de Abraham al interceder por los inocentes, incluso en ciudades conocidas por su perversidad. Abraham, preocupado por su sobrino Lot y posibles justos en Sodoma, negoció con Dios, reduciendo el número necesario para evitar la destrucción de 50 justos a solo 10. Este acto de intercesión no solo demostraba su compasión, sino que también reflejaba su entendimiento del carácter de Dios, justo, pero también increíblemente misericordioso. La interacción entre Abraham y Dios en este episodio es fundamental, pues ilustra el papel del hombre en el diálogo con lo divino. Abraham no solo acepta pasivamente la voluntad de Dios, él participa activamente, mostrando que la fe implica una relación dinámica y dialogante con el Creador. Esta interacción subraya la idea de que los justos pueden influir en el curso de los eventos humanos a través de la oración y la intercesión. Aunque no se encontraron los 10 justos, la disposición de Dios a escuchar y considerar la intercesión de Abraham estableció un precedente importante. La justicia divina siempre está equilibrada con la misericordia. La narrativa no solo destaca la gravedad del pecado en Sodoma y Gomorra, sino también la importancia de la justicia compasiva, un tema que resonaría a través de la ley y los profetas en la tradición hebrea.
La promesa de Isaac también servía como un recordatorio constante para Abraham y su familia de la fidelidad de Dios. A pesar de las circunstancias aparentemente imposibles, Dios cumplió su palabra, demostrando que nada es imposible para él. Esta lección de fe y esperanza sería transmitida a las generaciones venideras, formando la base de la identidad del pueblo de Israel. El cumplimiento de la promesa del nacimiento de Isaac consolidó el papel de Abraham como el patriarca de una gran nación. Su vida y sus actos de fe no solo influenciaron a su familia inmediata, sino que también dejaron una huella perdurable en la historia espiritual de la humanidad. La historia de Abraham, su intercesión por Sodoma y Gomorra y el nacimiento de Isaac son recordatorios poderosos de la importancia de la fe, la justicia y la misericordia en nuestra relación con Dios. La depravación de Sodoma y Gomorra alcanzó un nivel que no solo provocó la ira de Dios, sino que también selló su destino. Estas ciudades, conocidas por su inmoralidad y violencia, se convirtieron en símbolos de cómo la corrupción puede corromper completamente a una sociedad. La decisión divina de destruir estas ciudades no fue impulsiva, sino una respuesta a un largo periodo de maldad sin arrepentimiento. Abraham, aunque había intercedido por ellas, pronto sería testigo de la severidad de la justicia divina. En la víspera de la destrucción, la tensión en Sodoma era palpable. Los ángeles enviados a la ciudad para ejecutar el juicio de Dios fueron recibidos por Lot, quien mostró una hospitalidad que contrastaba fuertemente con la hostilidad de sus vecinos. La agresión de los habitantes de Sodoma hacia estos visitantes divinos demostró la profundidad de su depravación, precipitando así su caída. Este incidente subrayó la gravedad de su pecado y la inevitabilidad de su juicio. Al amanecer, mientras las ciudades aún yacían en sombras, la ira divina se manifestó. Lluvias de fuego y azufre cayeron sobre Sodoma y Gomorra, un espectáculo de destrucción que borró casi completamente su existencia de la faz de la tierra. Esta catástrofe no solo servía como castigo para los habitantes perversos, sino también como una advertencia clara a futuras generaciones sobre las consecuencias del pecado desenfrenado. Desde las colinas cercanas, Abraham observaba cómo una densa columna de humo se elevaba desde el lugar donde habían estado las ciudades. Aunque su corazón se entristecía por la pérdida de vidas, comprendía que esta destrucción era necesaria para mantener la justicia divina en la tierra. La desolación de Sodoma y Gomorra quedaría como un testimonio eterno de la santidad de Dios y su firme postura contra la maldad. Ante la inminente destrucción, los ángeles urgieron a Lot a huir con su familia sin mirar atrás, destacando la urgencia y la gravedad de la situación. Lot, confuso y vacilante, fue prácticamente arrastrado fuera de la ciudad por los ángeles, quienes mostraron misericordia al salvarlo, junto con su esposa e hijas. Esta acción resaltaba no solo la seriedad del juicio divino, sino también la compasión de Dios hacia aquellos en peligro debido a la maldad ajena. La fuga de Lot y su familia fue dramática y cargada de tensión. A pesar de las instrucciones claras de no mirar atrás, la esposa de Lot sucumbió a la curiosidad o quizá a la nostalgia, y su transformación en una columna de sal se convirtió en un símbolo duradero de la desobediencia y sus consecuencias. Este trágico destino subrayaba la importancia de obedecer completamente a Dios, especialmente en momentos de crisis. Lot y sus hijas finalmente encontraron refugio en una cueva, lejos de las ciudades destruidas. Este retiro no solo significaba un escape físico de la destrucción, sino también un desprendimiento emocional y espiritual de una sociedad corrupta.
A pesar de las circunstancias traumáticas, la preservación de Lot confirmaba la capacidad de Dios para salvar a los justos, incluso en medio del juicio más severo. El legado de Lot y sus hijas, aunque marcado por decisiones cuestionables y consecuencias complejas, seguía siendo parte del plan más amplio de Dios. Incluso en su misericordia, Dios permitió que la descendencia de Lot tuviera un papel en la historia futura, demostrando que la redención y la restauración son posibles incluso para aquellos que emergen de contextos profundamente dañados. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios reafirmó su promesa a Abraham, un acto que servía como consuelo y como recordatorio de la continuidad del pacto entre ellos. Esta reafirmación ayudaba a centrar nuevamente la atención de Abraham en las promesas futuras y en la misión que Dios tenía para él. A pesar del juicio y la destrucción que había presenciado, la visión de Dios para una nación bendecida a través de Abraham permanecía intacta. Esta reafirmación también fortalecía la idea de que la justicia de Dios, aunque a veces severa, siempre está enmarcada dentro de su fidelidad a sus promesas. Abraham, como receptor de estas promesas, fue fortalecido en su fe y en su compromiso con Dios. La continuidad de la promesa aseguraba que la descendencia de Abraham se convertiría en una fuente de bendición para todas las naciones. Un contraste directo con la maldición que había caído sobre Sodoma y Gomorra. El diálogo entre Dios y Abraham tras la destrucción subrayaba la relación única que compartían, una relación basada en la confianza mutua y en la comunicación abierta. A través de esta interacción, Abraham no solo comprendía más profundamente los caminos de Dios, sino que también se preparaba para los desafíos y bendiciones futuras que su descendencia enfrentaría. Esta reafirmación servía como un puente hacia futuros eventos significativos en la vida de Abraham, incluyendo el nacimiento de Isaac. Al asegurar a Abraham que sus promesas se cumplirían a pesar de los cataclismos regionales, Dios estaba sentando las bases para el cumplimiento de su plan redentor para la humanidad, que se extendería mucho más allá de la vida de Abraham. Tras la destrucción de Sodoma y la reafirmación de la promesa divina, Abraham se encontró en otra situación complicada cuando se mudó a Gerar. Allí, temiendo por su vida debido a la belleza de Sara, Abraham volvió a afirmar que ella era su hermana, no su esposa. Este engaño puso en peligro la integridad de Sara y llevó a Abimelec, el rey de Gerar, a tomarla en su casa, aunque sin consumar la relación. La intervención divina fue rápida y decisiva. Dios apareció a Abimelec en un sueño, advirtiéndole del grave error que estaba a punto de cometer. Este evento destacaba la protección continua de Dios hacia Sara y su matrimonio con Abraham, subrayando la importancia de la pureza y la honestidad en las relaciones. La respuesta de Abimelec, marcada por el temor y la prontitud en rectificar su error, mostraba su respeto por Dios y su deseo de actuar justamente. Esta crisis reveló las debilidades humanas de Abraham y las tensiones inherentes a vivir una vida de fe en un mundo falible. Sin embargo, también mostraba cómo Dios podía usar estas situaciones para enseñar lecciones valiosas y preservar su plan divino. A través de esta experiencia, tanto Abraham como Abimelec aprendieron más sobre la soberanía y la misericordia de Dios. La resolución de esta crisis con Abimelec no solo restableció la integridad de Sara, sino que también fortaleció la posición de Abraham en la región. Al final del encuentro, Abimelec compensó a Abraham y a Sara generosamente, restaurando su honor y demostrando la provisión y bendición de Dios hacia aquellos que le son fieles. Este incidente, por lo tanto, preparó el escenario para el próximo gran evento en sus vidas, el nacimiento de Isaac. La llegada de Isaac
representó el clímax de las promesas hechas a Abraham y Sara, un milagro que desafiaba toda expectativa natural. A pesar de sus edades avanzadas, la fidelidad de Dios se manifestó en el nacimiento de un hijo, quien simbolizaría la continuidad del pacto divino y el inicio de una gran nación. Este evento no solo confirmaba las promesas de Dios, sino que también reforzaba el poder de la fe y la esperanza. El nacimiento de Isaac fue un momento de gran alegría y celebración para Abraham y Sara. Sara, en particular, expresó su asombro y gratitud. Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren reirán conmigo. Génesis 21:6. Esta declaración reflejaba no solo su alegría personal, sino también la naturaleza milagrosa de su experiencia, que se convertiría en una historia de fe y bendición para las futuras generaciones. Isaac, cuyo nombre significa Él ríe, fue un recordatorio constante de la alegría y la sorpresa que acompañan a la fe. Su vida marcaba el cumplimiento de las promesas específicas de Dios a Abraham y Sara y establecía un nuevo capítulo en la historia del pueblo hebreo. Con su nacimiento, las estrellas en el cielo y la arena en la orilla, mencionadas por Dios al describir la descendencia de Abraham, comenzaban a tomar forma concreta. La llegada de Isaac también fortaleció la fe de Abraham y Sara, preparándolos para los desafíos futuros y reafirmando su rol en el plan divino. A través de Isaac, Abraham vería el comienzo de una multitud de naciones y la materialización de una fe que había sido probada, pero nunca quebrantada. Este evento no solo celebraba un nacimiento, sino también la perpetuación de un legado de fe que influiría en el mundo de maneras que ellos apenas podían imaginar. El destete de Isaac fue un momento de gran celebración para Abraham y Sara, marcando no solo un hito en la vida del niño, sino también el cumplimiento continuo de las promesas de Dios. Abraham organizó un gran banquete para conmemorar este evento, invitando a amigos y familiares a compartir su alegría. Este banquete no solo era una celebración de crecimiento y vida, sino también un acto público de agradecimiento a Dios por su fidelidad. La resolución del conflicto con Abimelech no solo restauró la reputación de Sara, sino que también fortaleció la posición de Abraham en la región. Al final del encuentro, Abimelech generosamente recompensó a Abraham y Sara, restaurando su honor y demostrando la provisión y bendición de Dios hacia aquellos que le son fieles. Este incidente preparó el escenario para el próximo gran evento en sus vidas, el nacimiento de Isaac. La llegada de Isaac marcó el clímax de las promesas hechas a Abraham y Sara, un milagro que desafiaba todas las expectativas naturales. A pesar de sus edades avanzadas, la fidelidad de Dios se manifestó en el nacimiento de un hijo que simbolizaba la continuidad del pacto divino y el inicio de una gran nación. Este evento confirmaba las promesas de Dios, reforzando el poder de la fe y la esperanza. El nacimiento de Isaac fue un momento de gran alegría y celebración para Abraham y Sara. Sara, en particular, expresó su asombro y gratitud. Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren reirán conmigo. Génesis 21:6. Esta declaración reflejaba no solo su alegría personal, sino también la naturaleza milagrosa de su experiencia, que se convertiría en una historia de fe y bendición para las futuras generaciones. Isaac, cuyo nombre significa Él ríe, fue un recordatorio constante de la alegría y la sorpresa que acompañan a la fe. Su vida marcaba el cumplimiento de las promesas específicas de Dios a Abraham y Sara, y establecía un nuevo capítulo en la historia del pueblo hebreo. Con su nacimiento, las estrellas en el cielo y la arena en la orilla, mencionadas por Dios al describir la descendencia de Abraham, comenzaban a tomar forma concreta.
La llegada de Isaac también fortaleció la fe de Abraham y Sara, preparándolos para los desafíos futuros y reafirmando su rol en el plan divino. A través de Isaac, Abraham vería el comienzo de una multitud de naciones y la materialización de una fe que había sido probada, pero nunca quebrantada. Este evento no solo celebraba un nacimiento, sino también la perpetuación de un legado de fe que influiría en el mundo de maneras que ellos apenas podían imaginar. El destete de Isaac fue un momento de gran celebración para Abraham y Sara, marcando no solo un hito en la vida del niño, sino también el cumplimiento continuo de las promesas de Dios. Abraham organizó un gran banquete para conmemorar este evento, invitando a amigos y familiares a compartir su alegría. Este banquete no solo era una celebración de crecimiento y vida, sino también un acto público de agradecimiento a Dios por su fidelidad. Sin embargo, la celebración también trajo consigo tensiones familiares que habían estado burbujeando bajo la superficie. Durante el banquete, Sara observó a Ismael, el hijo que Abraham había tenido con Agar, burlándose de Isaac. Este comportamiento provocó la ira de Sara, quien vio en Ismael una amenaza al futuro de Isaac como heredero de las promesas de Dios. La rivalidad entre los hermanos reflejaba conflictos más profundos sobre la herencia y el destino. Sara, decidida a asegurar la posición de Isaac, instó a Abraham a expulsar a Agar e Ismael. Esta petición puso a Abraham en una posición extremadamente difícil, pues Ismael también era su hijo. La decisión de Sara, aunque dura, estaba motivada por un deseo de proteger la línea de la promesa divina que se suponía debía continuar a través de Isaac, según las palabras previas de Dios. Después de una noche de angustia y oración, Abraham recibió la confirmación de Dios para proceder con la difícil decisión. Dios le aseguró a Abraham que aunque Isaac llevaría la línea de la promesa, Ismael también sería bendecido y se convertiría en una nación, porque también era descendiente de Abraham. Con este consuelo divino, Abraham tomó la difícil decisión de despedir a Agar e Ismael, confiando en la provisión y guía de Dios para ambos linajes. Al amanecer, Abraham preparó provisiones y agua para Agar e Ismael, y dolorosamente los despidió al desierto. Este acto fue uno de los momentos más angustiosos en la vida de Abraham, lleno de emociones contrapuestas sobre el deber, la justicia y el amor paternal. La separación no solo afectaba a los individuos involucrados, sino que también tenía implicaciones más amplias sobre la fe y la obediencia a los mandatos divinos. Agar e Ismael, ahora solos y vulnerables, vagaron por el desierto de Beerseba. La desesperación de Agar creció conforme el agua se agotaba y la vida de su hijo pendía de un hilo. En su desesperación más profunda, Agar colocó a Ismael bajo un arbusto y se alejó, no soportando ver lo que creía que sería la muerte de su hijo. Este momento de intensa desolación subraya la cruda realidad de las pruebas humanas y la fragilidad de nuestra existencia. Sin embargo, en medio de su desesperación, la misericordia de Dios se hizo presente. Dios escuchó el llanto de Ismael y envió un ángel para consolar a Agar, revelándole una fuente de agua que salvaría sus vidas. Este milagro no solo garantizó su supervivencia, sino que también reafirmó la promesa de Dios a Abraham de que Ismael también sería el padre de una gran nación. La intervención divina en este momento crucial muestra cómo la compasión de Dios alcanza incluso en las circunstancias más desesperadas. El legado de Ismael, aunque distinto de la línea principal de la promesa a través de Isaac, continuaría con la bendición de Dios. Ismael eventualmente se convirtió en el progenitor de numerosas tribus nómadas del desierto, cumpliendo la palabra de Dios de que él también sería el padre de una gran nación.
Esta historia destaca la fidelidad de Dios a sus promesas y su cuidado inclusivo, que trasciende las divisiones humanas y abarca a toda la humanidad. A pesar de su difícil comienzo, Ismael creció bajo la protección divina en el desierto, convirtiéndose en un experto arquero y sobreviviendo en un entorno hostil. Esta etapa de su vida demuestra cómo las habilidades necesarias para enfrentar adversidades pueden ser desarrolladas a través de la experiencia directa con desafíos. La historia de Ismael es un testimonio de la resiliencia y la capacidad de adaptación, cualidades que fueron esenciales para su supervivencia y éxito. Agar, que había sido parte de la familia de Abraham, utilizó su conocimiento y habilidades para guiar a su hijo en un ambiente difícil. Su influencia como madre y como mujer independiente marcó profundamente a Ismael, preparándolo para las responsabilidades futuras como líder de su propia gente. Esta relación madre-hijo no solo fue vital para su desarrollo personal, sino que también forjó las bases de su futuro como nación. La presencia del ángel de Dios no solo trajo consuelo, sino también una promesa renovada. Dios le dijo a Agar: «No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación». Génesis 21, 17, 18. Este mensaje reafirmó el compromiso de Dios de cuidar y bendecir a Ismael, asegurando a Agar que no estaban solos. El desarrollo de Ismael en el desierto fue un proceso de crecimiento tanto físico como espiritual. Su habilidad con el arco y su capacidad para sobrevivir en condiciones adversas son una muestra de cómo Dios equipa a las personas para enfrentar los desafíos de la vida. Ismael no solo sobrevivió, sino que prosperó, estableciendo su propia identidad y legado. A medida que Ismael crecía, también lo hacía su entendimiento de su papel en el plan de Dios. La promesa hecha a Abraham sobre su descendencia se cumplió de manera significativa a través de Ismael, quien se convirtió en el padre de 12 príncipes, cada uno liderando su propia tribu. Este cumplimiento reafirmó la naturaleza inclusiva de las promesas de Dios y su fidelidad a lo largo de generaciones. La relación entre Agar e Ismael continuó siendo fundamental para su éxito. La sabiduría y el apoyo de Agar proporcionaron una base sólida sobre la cual Ismael pudo construir su vida y liderazgo. Juntos, madre e hijo navegaron las dificultades del desierto, encontrando fuerza en su fe y en las promesas de Dios. Este vínculo maternal no solo aseguró su supervivencia, sino que también preparó a Ismael para ser un líder fuerte y capaz. Con el tiempo, Ismael se casó con una mujer egipcia, lo que significó la integración de diferentes culturas y la expansión de su descendencia a través de la región. Este matrimonio simbolizó la fusión de diferentes tradiciones y el comienzo de un nuevo linaje que se extendería a través de generaciones. A través de Ismael, la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones del mundo encontraba otra vía de realización, demostrando que los caminos de Dios son múltiples y sorprendentes. La historia de Ismael es también una narración sobre la redención y la misericordia de Dios, que no se limita a las circunstancias de nacimiento o las decisiones de los padres. Su vida demuestra que, sin importar nuestro origen o las dificultades que enfrentamos, existe la posibilidad de bendición y éxito. Dios continúa sosteniendo a Ismael, asegurando que su descendencia también cumpliría un propósito significativo en el gran diseño divino. El viaje de Abraham a Moria representa uno de los episodios más dramáticos y definitorios de su vida. Dios puso a prueba la fe de Abraham de una manera casi inimaginable, pidiéndole que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Este mandato divino no solo probaba la obediencia de Abraham,
sino que también exploraba la profundidad de su fe y su confianza en las promesas de Dios. Con un corazón pesado, pero una obediencia inquebrantable, Abraham preparó todo lo necesario para el sacrificio y viajó a Moria con Isaac. Durante el viaje, Isaac, inconsciente del verdadero propósito detrás de su viaje, preguntó por el cordero para el sacrificio, a lo cual Abraham respondió que Dios proveería el cordero. Esta interacción subraya la profunda fe de Abraham en la provisión y sabiduría divina, incluso en las circunstancias más angustiantes. Al llegar al lugar designado, Abraham construyó un altar, dispuso la leña y ató a Isaac, preparándose para cumplir con la orden de Dios. En ese momento supremo de angustia y obediencia, cuando Abraham levantó su mano para sacrificar a su hijo, un ángel del Señor lo detuvo. Este momento crítico demostró que la prueba era sobre la fe y la obediencia de Abraham, no sobre el sacrificio de Isaac. La intervención divina en Moria reafirmó el compromiso de Dios con la vida y la promesa. Dios no solo detuvo a Abraham a tiempo, sino que también proveyó un carnero como sacrificio en lugar de Isaac. Este desenlace no solo salvó la vida de Isaac, sino que también reiteró que Dios valoraba la obediencia y la vida. La fe de Abraham, probada al extremo, se mostró firme y verdadera, fortaleciendo su relación con Dios y estableciendo su reputación como un hombre de fe inquebrantable. La provisión del carnero como sacrificio sustituto en el monte Moria es una de las imágenes más poderosas y proféticas del Antiguo Testamento. Este acto no solo evitó que Abraham sacrificara a su hijo, sino que también prefiguraba futuros sacrificios expiatorios en la tradición judía y finalmente en la fe cristiana. El carnero ofrecido por Dios como sustituto de Isaac apunta simbólicamente hacia el sacrificio definitivo de Jesucristo en la cruz. En el cristianismo, Isaac es visto como una prefiguración de Cristo, mientras que el carnero representa el sacrificio expiatorio que Jesús ofrecería por la humanidad. Así como el carnero fue sacrificado en lugar de Isaac, Jesucristo se ofreció como sacrificio por los pecados del mundo, cumpliendo la justicia divina y reconciliando a la humanidad con Dios. La intervención divina en el monte Moria no solo reveló la naturaleza misericordiosa y providente de Dios, sino que también anticipó el plan redentor que se cumpliría en Cristo. Este acto de sustitución no solo salvó a Isaac en ese momento, sino que también señalaba el sacrificio definitivo que redimiría a toda la humanidad. Así, el episodio en Moria se convierte en un punto crucial en la historia de la fe abrahámica y establece un patrón teológico importante que se desarrolla a lo largo de la Biblia, culminando en la obra redentora de Jesucristo. La intervención divina en forma de un sacrificio sustituto no solo salvó a Isaac, sino que también anticipó y preparó el camino para la salvación definitiva que vendría a través de Jesucristo. Después del dramático evento en Moria, la vida de Abraham continuó, pero ahora con una fe más profunda y una relación más íntima con Dios. La prueba suprema había pasado y Abraham había demostrado una fe dispuesta a sacrificar todo por obedecer a Dios. Esta experiencia no solo fortaleció a Abraham, sino que también sirvió como un legado de fe para sus descendientes. Isaac, siendo el centro de esta prueba, creció con una comprensión clara de la fidelidad de Dios y la importancia de la obediencia. La experiencia en Moria se convirtió en un fundamento para su propia fe y liderazgo, preparando el camino para las futuras generaciones. La historia de su casi sacrificio sería narrada y recordada, inculcando en su familia la importancia de la confianza en Dios, incluso en las pruebas más difíciles. El acto de sustitución en el monte Moria
no solo impidió que Abraham sacrificara a Isaac, sino que también anticipó el sacrificio redentor de Jesucristo en la cruz. En la tradición cristiana, Isaac es visto como una figura anticipatoria de Cristo, mientras que el carnero simboliza el sacrificio expiatorio de Jesús por la humanidad. Así como el carnero fue sacrificado en lugar de Isaac, Jesús se ofreció como sacrificio por los pecados de la humanidad, cumpliendo la justicia divina y reconciliando a la humanidad con Dios. La intervención divina en Moria no solo reveló la naturaleza misericordiosa y providente de Dios, sino que también anticipó el plan redentor que se cumpliría en Cristo. Este acto de sustitución no solo salvó a Isaac en ese momento, sino que también señaló el sacrificio definitivo que redimiría a toda la humanidad. Así, el episodio en Moria se convierte en un punto crucial en la historia de la fe abrahámica y establece un patrón teológico importante que se desarrolla a lo largo de la Biblia, culminando en la obra redentora de Jesucristo. La intervención divina en forma de un sacrificio sustituto no solo salvó a Isaac, sino que también anticipó y preparó el camino para la salvación definitiva que vendría a través de Jesucristo. Después del dramático evento en Moria, la vida de Abraham continuó, pero ahora con una fe más profunda y una relación más íntima con Dios. La prueba suprema había pasado y Abraham había demostrado una fe dispuesta a sacrificar todo por obedecer a Dios. Esta experiencia no solo fortaleció a Abraham, sino que también sirvió como un legado de fe para sus descendientes. Isaac, siendo el centro de esta prueba, creció con una comprensión clara de la fidelidad de Dios y la importancia de la obediencia. La experiencia en Moria se convirtió en un fundamento para su propia fe y liderazgo, preparando el camino para las futuras generaciones. La historia de su casi sacrificio sería narrada y recordada, inculcando en su familia la importancia de la confianza en Dios, incluso en las pruebas más difíciles. El regreso a su hogar después de Moria fue una transición hacia una vida más estable, pero no menos llena de propósito. Abraham continuó viviendo en Canaán, guiando a su familia y a su clan con la sabiduría y la fe acumuladas a través de años de experiencias divinas. Su liderazgo se basaba no solo en su posición, sino en el respeto ganado por su inquebrantable fe y su constante obediencia a Dios. La influencia de Abraham se extendió más allá de su familia inmediata. Su historia y las lecciones aprendidas a través de su vida se convirtieron en pilares de la tradición y la fe hebrea. Los eventos de Moria y las promesas de Dios se entrelazaron en la narrativa de un pueblo que vería en Abraham no solo a un patriarca, sino a un modelo de fe y obediencia que definió su identidad y su relación con Dios. Sara, la esposa fiel de Abraham y madre de Isaac, vivió hasta los 127 años. Su vida, marcada por desafíos y bendiciones, dejó una huella imborrable en la historia de su familia y en la tradición hebrea. Su muerte en Hebrón fue un evento significativo que trajo un profundo dolor a Abraham, quien había compartido con ella innumerables experiencias de fe y milagros divinos. La muerte de Sara llevó a Abraham a buscar un lugar adecuado para su sepultura. Decidido a asegurar un sitio permanente para su esposa, Abraham compró la cueva de Macpela en Hebrón a los hititas, estableciendo así el primer pedazo de tierra en Canaán que pertenecería a su familia de manera permanente. Este acto no solo fue una muestra de respeto y amor hacia Sara, sino también una declaración de su confianza en las promesas de Dios sobre la tierra prometida. La adquisición de la cueva de Macpela fue un momento significativo que simbolizó la transición de una vida de peregrinación a una de establecimiento y permanencia. Este lugar se convertiría en el sepulcro familiar de los patriarcas,
un sitio sagrado que serviría como un recordatorio tangible de las promesas divinas y de la fe de Abraham y su familia. Este acto de compra no solo fue un arreglo práctico, sino una afirmación de la herencia futura que Dios había prometido. La vida y la muerte de Sara también ofrecieron lecciones sobre la paciencia, la fe y la espera en las promesas de Dios. Su risa inicial de incredulidad se transformó en una risa de gozo con el nacimiento de Isaac, reflejando cómo las promesas divinas pueden sorprendernos y superarnos. Sara dejó un legado de esperanza y fe, demostrando que la fidelidad de Dios siempre cumple, incluso cuando los tiempos de espera parecen interminables. La compra de la cueva de Macpela representó un hito significativo en la vida de Abraham y su familia. Este acto de adquirir un sepulcro en Canaán no solo garantizaba un lugar para enterrar a Sara, sino que también simbolizaba la fe de Abraham en la promesa de Dios sobre la tierra. Fue una manifestación de su confianza en que sus descendientes habitarían la tierra que Dios les había prometido. La transacción para adquirir el sepulcro se realizó de manera formal y pública, con testigos presentes, lo que aseguraba la legitimidad de la propiedad. Abraham pagó el precio total a Efrón, el hitita, garantizando que la cueva y el campo circundante fueran suyos. Este acto legalmente vinculante estableció una herencia duradera para sus descendientes y subrayó la importancia de la tierra en la promesa divina. Macpela se convirtió en la primera propiedad permanente en Canaán, poseída por Abraham y su familia, un símbolo de la promesa de Dios que comenzaba a cumplirse gradualmente. Esta cueva no solo fue el lugar de descanso final para Sara, sino que también se convirtió en el sepulcro de Abraham, Isaac, Rebeca, Lea y Jacob. Cada entierro en Macpela reafirmaba la continuidad de la promesa divina a través de las generaciones. La cueva de Macpela, por lo tanto, se transformó en un lugar de memoria y veneración, un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios a sus promesas. Este sitio sagrado simbolizaba la conexión inquebrantable entre Dios y el pueblo de Abraham, un lugar donde la fe, la historia y la promesa se entrelazaban. Macpela no era solo una tumba, sino un testimonio de la esperanza y la fe que sustentaron a los patriarcas y que seguirían inspirando a sus descendientes. Este acto de compra reflejaba la visión a largo plazo de Abraham y su compromiso con el futuro de su linaje. La adquisición de Macpela aseguraba un lugar donde sus descendientes pudieran recordar sus raíces y la promesa divina que los guiaba. Cada generación que visitaba la cueva era recordada de la fidelidad de Dios y de la herencia espiritual que habían recibido. La presencia de los patriarcas en Macpela también fortalecía la identidad colectiva del pueblo de Israel. La cueva servía como un ancla histórica y espiritual, un lugar que unía a las generaciones a través de un legado común. Las historias de Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas enterradas allí se transmitían de padres a hijos, reforzando la importancia de la promesa divina y la perseverancia en la fe. Macpela se erigió como un testimonio perdurable del pacto de Dios con Abraham. Cada visita al sepulcro era una oportunidad para reflexionar sobre la fidelidad de Dios y renovar el compromiso con la herencia espiritual que se había transmitido a lo largo de los siglos. Este lugar sagrado seguía inspirando a las futuras generaciones a confiar en las promesas de Dios y a mantener viva la esperanza en medio de las pruebas y desafíos. Después de la muerte de Sara, Abraham encontró consuelo y compañía en Ketura, con quien tuvo más hijos. Esta nueva familia expandió aún más el linaje de Abraham, cumpliendo la promesa de Dios de hacer de él el padre de muchas naciones. Los hijos de Ketura, aunque no formaban parte de la línea principal de la promesa a través de Isaac,
también jugarían roles importantes en la expansión de las tribus y pueblos. Ketura dio a Abraham 6 hijos: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Cada uno de estos hijos se convirtió en el progenitor de diferentes grupos y tribus, extendiendo la influencia de Abraham más allá de las fronteras de Canaán. Esta expansión reflejaba la promesa de Dios de que la descendencia de Abraham sería numerosa y se esparciría por toda la tierra. Aunque los hijos de Ketura no eran los herederos directos de la promesa divina, Abraham se aseguró de proveer para ellos, enviándolos al este con dones antes de su muerte. Esta acción mostraba la justicia y el cuidado de Abraham hacia todos sus hijos, asegurando que cada uno tuviera la oportunidad de establecerse y prosperar. Al hacerlo, Abraham equilibró su rol como padre y su responsabilidad hacia la promesa de Dios. La vida con Ketura y sus hijos también reflejaba la continuación del compromiso de Abraham con la fe y la familia. A pesar de su avanzada edad, Abraham siguió confiando en las promesas de Dios y trabajando para verlas cumplidas en su vida y en la de sus descendientes. La familia de Ketura, aunque no central en la narrativa bíblica como Isaac, mostró la amplitud y la inclusividad de la bendición divina prometida a Abraham. La promesa de Dios a Abraham de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena de la playa comenzó a materializarse visiblemente a través de sus hijos y nietos. Isaac, como el heredero principal de la promesa, sería el padre de Jacob, quien a su vez sería el padre de las 12 tribus de Israel. Cada paso en esta genealogía cumplía con las palabras de Dios y expandía la influencia de Abraham. Ismael, aunque separado de la línea principal de la promesa, también fue bendecido con una gran descendencia. Se convirtió en el progenitor de 12 príncipes, formando tribus que se extendieron por la región del desierto. La promesa de Dios a Agar de que Ismael sería una gran nación se cumplió, subrayando la fidelidad de Dios a sus promesas, incluso fuera de la línea principal de Isaac. Los hijos de Ketura también contribuyeron a la expansión del linaje de Abraham. Tribu tras tribu, las naciones surgieron de estos descendientes, cada una llevando consigo una parte del legado de Abraham. Este crecimiento exponencial reflejaba la promesa divina de multiplicación y bendición que no se limitaba a un solo hijo, sino que abarcaba a toda la descendencia de Abraham. La extensión de la promesa a través de los descendientes de Abraham muestra la magnitud del pacto de Dios. Cada generación testificaba la fidelidad de Dios y su poder para cumplir lo que había prometido. La descendencia de Abraham se convirtió en una vasta red de naciones y tribus, cada una jugando un papel en la historia de la humanidad y demostrando que la promesa de Dios no tiene límites y se extiende a lo largo del tiempo y el espacio. Abraham vivió hasta la edad de 175 años, una vida llena de desafíos, pruebas y bendiciones. Sus últimos años fueron un testimonio de la gracia y la fidelidad de Dios. A pesar de las dificultades que enfrentó a lo largo de su vida, Abraham murió satisfecho, sabiendo que había cumplido su parte en el plan divino. Su vida, marcada por la obediencia y la fe, dejó un legado duradero para sus descendientes. Antes de su muerte, Abraham tomó medidas para garantizar la continuidad de su legado. Bendijo a Isaac y le entregó todos sus bienes, asegurando que la línea de la promesa se mantuviera intacta. Esta acción reflejaba su profundo entendimiento del plan de Dios y su compromiso de seguirlo fielmente hasta el final. La bendición de Abraham a Isaac estableció un precedente para las futuras generaciones en cuanto a la transferencia de la promesa divina. El fallecimiento de Abraham fue un acontecimiento significativo que reunió a sus hijos Isaac e Ismael, quienes se unieron para enterrarlo en la cueva de Macpela junto a Sara.
Este acto de unidad reflejaba el respeto y el amor que sus hijos sentían por él, a pesar de las divisiones que habían surgido. La cueva de Macpela se consolidó como el lugar de descanso final para los patriarcas, un símbolo de la herencia y la fe de Abraham. La vida de Abraham continúa inspirando a través de los siglos. Su fe, su disposición a seguir a Dios sin importar las circunstancias y su compromiso con el plan divino son lecciones eternas. Abraham no solo fue el padre de una gran nación, sino también un modelo de fe y obediencia que sigue guiando e inspirando a millones en su camino espiritual. Su historia es un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y de la importancia de la fe inquebrantable. La muerte de Abraham trajo consigo una oportunidad para la reconciliación y la unidad entre sus hijos, Isaac e Ismael. A pesar de sus caminos divergentes y las tensiones familiares, ambos se reunieron para honrar la memoria de su padre y darle un entierro digno. Este acto de unidad reflejaba el respeto y el amor que ambos tenían por Abraham, superando cualquier diferencia o conflicto pasado. Para asegurar su legado antes de morir, Abraham tomó medidas concretas. Bendijo a Isaac y le legó todas sus posesiones, garantizando que la línea de la promesa se mantuviera intacta. Esta acción demostraba su profundo entendimiento del plan divino y su compromiso de seguirlo fielmente hasta el final. La bendición de Abraham a Isaac creó un precedente para las generaciones futuras en cuanto a la transferencia de la promesa divina. El fallecimiento de Abraham fue un evento significativo que unió a sus hijos Isaac e Ismael, quienes se juntaron para enterrarlo en la cueva de Macpela junto a Sara. Este acto de unidad mostraba el respeto y el amor que sus hijos sentían por él, a pesar de las divisiones que habían surgido. La cueva de Macpela se consolidó como el lugar de descanso final para los patriarcas, un símbolo de la herencia y la fe de Abraham. La vida de Abraham sigue inspirando a través de los siglos. Su fe, su disposición a seguir a Dios sin importar las circunstancias y su compromiso con el plan divino son lecciones eternas. Abraham no solo fue el padre de una gran nación, sino también un modelo de fe y obediencia que sigue guiando e inspirando a millones en su camino espiritual. Su historia es un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y de la importancia de la fe inquebrantable. El fallecimiento de Abraham brindó una oportunidad para la reconciliación y la unidad entre sus hijos, Isaac e Ismael. A pesar de sus caminos divergentes y las tensiones familiares, ambos se reunieron para honrar la memoria de su padre y darle un entierro digno. Este acto de unidad reflejaba el respeto y el amor que ambos tenían por Abraham, superando cualquier diferencia o conflicto pasado. Antes de su fallecimiento, Abraham se aseguró de garantizar la continuidad de su legado. Bendijo a Isaac y le entregó todas sus posesiones, asegurando que la línea de la promesa se mantuviera intacta. Esta acción reflejaba su comprensión profunda del plan divino y su compromiso de seguirlo fielmente hasta el final. La bendición de Abraham a Isaac estableció un precedente para las futuras generaciones en cuanto a la transferencia de la promesa divina. La muerte de Abraham fue un evento significativo que reunió a sus hijos Isaac e Ismael, quienes se unieron para enterrarlo en la cueva de Macpela junto a Sara. Este acto de unidad reflejaba el respeto y el amor que sus hijos sentían por él, a pesar de las divisiones que habían surgido. La cueva de Macpela se consolidó como el lugar de descanso final para los patriarcas, un símbolo de la herencia y la fe de Abraham. La vida de Abraham continúa inspirando a través de los siglos. Su fe, su disposición a seguir a Dios sin importar las circunstancias y su compromiso con el plan divino son lecciones eternas.
Abraham no solo fue el padre de una gran nación, sino también un modelo de fe y obediencia que sigue guiando e inspirando a millones en su camino espiritual. Su historia es un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y de la importancia de la fe inquebrantable. La muerte de Abraham trajo consigo una oportunidad para la reconciliación y la unidad entre sus hijos, Isaac e Ismael. A pesar de sus caminos divergentes y las tensiones familiares, ambos se reunieron para honrar la memoria de su padre y darle un entierro digno. Este acto de unidad reflejaba el respeto y el amor que ambos tenían por Abraham, superando cualquier diferencia o conflicto pasado. El entierro de Abraham en la cueva de Macpela, junto a Sara, fue un evento solemne y significativo. Isaac e Ismael, a pesar de sus diferencias y distancias, trabajaron juntos para cumplir con los ritos funerarios de su padre. Este momento de cooperación subrayaba la importancia de la familia y la herencia, mostrando que, en tiempos de pérdida, las conexiones familiares pueden prevalecer sobre las divisiones. La reunión de Isaac e Ismael también fue un testimonio de la influencia de Abraham en sus vidas. A pesar de los desafíos y las separaciones, ambos hermanos reconocieron la grandeza de su padre y la importancia de su legado. Este acto de unidad en el entierro de Abraham fue un momento de reconciliación que, aunque temporal, dejó una impresión duradera sobre la importancia de la familia y la fe. Finalmente, el entierro de Abraham marcó el cierre de un capítulo importante en la historia bíblica y el comienzo de nuevas etapas para sus descendientes. Isaac continuaría la línea de la promesa, mientras que Ismael seguiría siendo una gran nación por derecho propio. La vida y muerte de Abraham no solo afectaron a sus hijos inmediatos, sino que también establecieron un patrón de fe, obediencia y reconciliación que seguiría inspirando a futuras generaciones. El legado de Abraham no se limitó a su vida y sus descendientes inmediatos, se extendió a lo largo de los siglos, influenciando a millones a través de las tradiciones judía, cristiana e islámica. Cada una de estas religiones reverencia a Abraham como un patriarca y un modelo de fe, destacando su importancia no solo como un personaje histórico, sino como un ejemplo eterno de obediencia y confianza en Dios. La promesa de Dios a Abraham de ser padre de muchas naciones se cumplió de maneras que Abraham nunca podría haber imaginado. Su descendencia se convirtió en una multitud, no solo en términos biológicos, sino también espirituales. Los que siguen la fe de Abraham, independientemente de su linaje, se consideran sus hijos espirituales, un testimonio de la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de él. El impacto de Abraham se ve en la forma en que su historia ha sido contada y retold a lo largo de los milenios. Su vida, sus pruebas y su fe han sido una fuente de inspiración y enseñanza para innumerables generaciones. La historia de Abraham es una que resuena con la humanidad, recordándonos que la fe y la obediencia a Dios pueden superar cualquier obstáculo y que las promesas de Dios son verdaderas y seguras. La perpetuidad del legado de Abraham se refleja en la vida de cada persona que encuentra esperanza y dirección en su historia. Desde las oraciones en los hogares hasta las enseñanzas en las sinagogas, iglesias y mezquitas, la influencia de Abraham continúa viva. Su vida sigue siendo un faro de fe y un recordatorio constante de que Dios es fiel a sus promesas, guiando y bendiciendo a aquellos que confían en Él.